Hola compañeros, espero que se encuentren bien. Bueno, déjenme poner la fecha. Hoy estamos a 13 de febrero del 22. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a llamar esta sección leyes de movimiento. Leyes de movimiento. Bueno, entonces, como habíamos comentado, entonces para hacer la descripción de un movimiento, va a ser necesario especificar un sistema de observación. Entonces, en este sistema de observación nosotros podemos medir distancias, masa, tiempo, carga eléctrica, ¿no? Etcétera. Así como hacer también mediciones de las variables dinámicas, como sería la velocidad, aceleración, fuerzas, campo eléctrico, etcétera. Y entonces por eso va a ser necesario nuestra descripción, ¿no? Del movimiento. Bueno, además, en mecánica, pues acostumbra a definir el estado dinámico en términos del vector de posición. Entonces vamos a considerar entonces un sistema de coordenadas cartesiano. Pues vamos a dibujar que este sea el eje X, el eje Y y el eje Z. Obviamente aquí hay un origen. Entonces, en este sistema de coordenadas, entonces vamos a cartesiano, vamos entonces a definir la, el movimiento de un objeto, ¿no? Pues vamos a suponer que en este sistema pues tenemos una abejita, ¿no? Pues vamos a dibujar la abejita. Y esa abejita en este sistema pues puede realizar algún movimiento, ¿no? Estamos de acuerdo, por ejemplo, esta sería la trayectoria que va a ser nuestra abejita de nuestro sistema coordenado. Bueno, entonces, como habíamos comentado, entonces, para hacer la descripción del estado, pues va a ser necesario entonces definir un vector de posición o estado. Entonces, esta abejita, además de moverse en el espacio, pues puede también rotar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para simplificar nuestro problema, pues vamos a considerar que la abejita es una partícula puntual. ¿Y qué vamos a entender por una partícula virtual? Entonces va a ser aquel sistema físico en el cual quede determinado por las coordenadas de un punto. Entonces va a estar aislado de sus alrededores y con las puras coordenadas del punto, entonces la abejita va a quedar, el estado de la abejita va a quedar totalmente determinado. Entonces vamos a suponer, sin perder generalidad, que en este punto, está localizada nuestra abejita y que el vector que va del origen a este punto, ¿sí? Va a ser el vector de posición al tiempo t. Conforme transcurre el tiempo, este vector de posición va a cambiar, ¿sí? Y este vector de posición entonces ahora lo vamos a tener que calcular para un tiempo posterior. Entonces vamos a decir en principio que este r de t es entonces la coordenada x de t por el vector unitario x, más y de t por el vector unitario y, más z de t por el vector unitario z, donde x, y y z pues van a ser funciones también del tiempo, que es el que estamos usando como parámetro, y estas componentes del vector también van a depender del tiempo. Para un tiempo posterior, delta de t, pues vamos a suponer entonces que ahora mi vector de posición va a estar localizado en este punto, por ejemplo. Entonces, este vector que va de aquí va a ser mi r en t más un delta de t. Y este vector que vamos a dibujar aquí lo voy a poner con otro color más fuerte, así con café. Entonces, este vector que está aquí sería el delta de r. De tal manera entonces que esta diferencia me va a permitir entonces determinar
dónde va a estar localizado mi partícula al tiempo delta de t. Permítame, nada más déjenme escribir aquí como que no se nota muy bien. Entonces aquí sería del tiempo t más delta de t. ¿Ya estamos de acuerdo? Entonces, vamos a definir a la velocidad, ¿sí? Al tiempo t como el límite, ¿no? El límite, cuando el delta de t tiende a cero, ¿de quién? Del r de t más delta de t menos el r de t entre delta de t. Y obviamente al hacer este límite es límite cuando delta de t tiende a cero, esta cantidad que está en el numerador, pues va a ser delta de r entre delta de t, y esto que es, no es más que la derivada de r en dt. Entonces, entendiendo una derivada como una razón de cambio, ¿no? Nos vamos a calcular la razón de cambio de cuánto cambia el r con respecto al tiempo, y entonces a esto lo vamos a entender como la velocidad instantánea que va a tener la abejita o nuestra partícula en función del tiempo. Entonces, de la misma manera que está cambiando el vector de posición, pues también puede cambiar la velocidad. Entonces, también puede depender del tiempo. Entonces, vamos entonces a escribir o a definir la aceleración de t igual, ¿no? Como el límite cuando delta de t tiende a cero por u de t más delta de t menos el u de t entre delta de t. Y esto vamos a definirlo entonces como la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces vamos a tener entonces que la velocidad se define como la derivada del vector de posición o del vector de posición en función del tiempo, y la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O la razón del cambio para la velocidad del vector de posición respecto del tiempo, y la aceleración como la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo. Para simplificar un poco nuestra notación, entonces vamos a hacer uso de la notación de los puntitos, ¿no? Entonces yo les había comentado entonces que el u de r lo vamos a escribir como la derivada en el tiempo del vector de posición, o simplemente como r punto. Y la aceleración como función, perdón, aquí es como función de t, perdón, aquí ando poniéndolo mal, como función de t, y la aceleración como función de t, como la derivada de la velocidad, o bien como R con dos puntos, o R Mickey Mouse, como le llamábamos. Entonces, para tenerlo. De tal manera, entonces, que esto lo puedo escribir como X punto por EX más Y punto por EY más Z punto por EZ. O esto como X dos puntos por EX más Y dos puntos por EY más Z dos puntos por Z. Y entonces es así como vamos a definir entonces nuestra velocidad instantánea y nuestra aceleración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro entonces? Bueno, entonces nosotros habíamos comentado que vamos a hacer nuestro desarrollo no en términos de fórmulas, sino en base a principios. Entonces, uno de los principios importantes para el marco de referencia de la mecánica, pues es el principio de relatividad de Galileo. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿no? El principio de relatividad de Galileo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que la relatividad tiene el principio de la relatividad de Einstein, pues obviamente, pues primero estuvo el de la mecánica clásica, que es el principio de la relatividad de Galileo. Entonces, obviamente, esta palabra principio se refiere a que está basado en hechos experimentales.
Obviamente los hechos experimentales de la época de Galileo pues para nada son iguales a los hechos experimentales o los laboratorios que tenemos ahora, ¿no? En aquella época pues difícilmente iba a tener una mesa holográfica, ¿no? Mucho menos un rayo láser, ¿no? Que entonces por eso hay que tener en cuenta o ubicarnos en el tiempo en el que se inició este principio. Y como verán, pues no se aleja mucho de la realidad, ¿no? Entonces va, prácticamente es un principio, sigue siendo, perdón, un principio fundamental. ¿Y qué es lo que nos dice? Entonces dice, lo voy a poner aquí, perdón por escribirlo. Nos dice, las leyes que describen, ¿no? El comportamiento. Sí, permítame leerlo otra vez. Dice, las leyes que describen el comportamiento de la naturaleza tienen la misma forma en todos los sistemas de observación que se mueven uno con respecto al otro con velocidad constante. Si estamos de acuerdo. Entonces recuerden que el principio de relatividad de Einstein pues nada más dice que las leyes que describen el comportamiento de la naturaleza tienen la misma forma covariante en todos los sistemas de referencia. Entonces, nada más difieren en la forma covariante, ¿no? Bueno, pero fíjense en aquí. ¿Qué significa? Primero vamos a notar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues este término, ¿no? Velocidad constante. Entonces, ¿qué vamos a entender con velocidad constante? Entonces, que el objeto se va a desplazar distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, esto es importante. Entonces, recorre, ¿no? Entonces, que recorre distancias iguales, ¿no? Iguales en tiempos iguales. Si están de acuerdo, ¿no? Entonces, obviamente, no hay un sistema absoluto, ¿sí? Porque ¿cómo podemos definir entonces o cómo podemos saber si este sistema de referencia está o no en reposo? Entonces es muy complicado. Entonces por eso se considera que el sistema, si estamos de acuerdo, como vamos a ver, se va a mover con un movimiento rectilíneo, ¿sí? Y uniforme. Si estamos de acuerdo. Y entonces, esta relación o la transformación que conecta un sistema que se mueve con velocidad uniforme y otro sistema que podemos considerar que está en reposo, que va a ser para nosotros nuestro sistema laboratorio. Entonces, esta transformación que va a conectar estos dos sistemas se va a llamar entonces transformación galileana, si estamos de acuerdo. Y entonces, vamos a considerar entonces cómo se va vamos a construir tal transformación. Entonces, si ustedes me permiten, entonces voy a hacer un pequeño dibujo aquí de cómo sería el sistema. Para simplificarlo voy a dibujar de perfil para que sea un poquito más sencillo el dibujo. Entonces vamos a considerar
que este es mi sistema o mi eje X, este va a ser mi eje Y y el eje Z va hacia nosotros. ¿Y estamos de acuerdo? Y este va a ser el origen. Entonces voy a considerar que este sistema está fijo y le voy a llamar mi sistema laboratorio. Entonces aquí va a estar aquí voy a hacer yo todas las mediciones. Sí, voy a poder medir longitud, tiempo, si estamos de acuerdo, carga eléctrica, etcétera. Obviamente para nosotros vamos a considerar, para simplificar, que el tiempo lo voy a definir como aquella cantidad la cual la puedo medir con un reloj. Y la longitud, aquella cantidad la cual la voy a poder medir con una regla o con un metro. ¿Sí estamos de acuerdo? Así lo voy a entender para no entrar en otros aspectos. Entonces, vamos a considerar un sistema móvil o un sistema que, valga la expresión, que esté resbalando, ¿sí estamos de acuerdo? Sobre este sistema fijo. Entonces voy a considerar este sistema, ¿sí?, que está resbalando. Este es el eje X', ¿sí?, que está resbalando sobre el otro. Voy a decir que este es el eje X', el Y' y el Z' que va hacia nosotros. Y este sistema obviamente se va moviendo con una velocidad constante a lo largo del eje X. Esta velocidad va a ser una velocidad constante. Entonces, si nosotros colocamos una partícula puntual de masa m en este sistema, entonces este vector que va del origen a la partícula lo vamos a denotar como el vector de posición R'. Y el vector que va del origen O a la masa m, ¿sí?, lo vamos a denotar por el vector de posición R. Y si los centros, ¿no? Este va a ser obviamente el centro O'. Si estos centros, los centros son los orígenes de los sistemas de coordenadas, los voy a dibujar. Voy a usar otro color, o lo voy a denotar por este vector. Lo pongo ancho para que se note como el vector R, R grande, de tal manera entonces que si yo quiero describir, ¿no?, la dinámica de este sistema, pues lo hago a través de este vector de posición. De tal manera entonces que por la suma o el teorema del paralelogramo, pues puedo decir que estos dos vectores R tienen que ser igual a R más R'. ¿Sí? Eso lo tengo de la ley del paralelogramo. Entonces voy a desarrollar entonces cómo sería el vector de posición, así como lo dijimos aquí, que mi vector de posición iba a estar definido de esta forma. Entonces mi vector de posición va a ser entonces aquí X por EX más Y por EY más Z por EZ. De esta manera, entonces observen que el R nada más tiene componente X. Entonces sería Rx por EX. Más R', que es este vector que va a estar, sus componentes van a estar en términos de los vectores unitarios también, X, Y, Z, pero va a tener componentes X', Y', y Z'. Entonces sería X' por EX más Y' por EY más Z' por EZ. De tal manera entonces que sumando las componentes o igualando las componentes tendría que X es igual a Rx más X', Y es igual a Y' y Z igual a Z'. Estas dos últimas relaciones las podemos observar o obtener de aquí. Nos vamos a suponer entonces que proyectamos este punto, las coordenadas de este punto que serían las Y'. Entonces, este punto sería coordenada Y y este punto tendría coordenada Y'. Entonces, prácticamente vemos que la Y' pues es exactamente la misma, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo haríamos entonces para el eje Z, ¿no? Para observar esta relación, nos basta nada más observar que esta coordenada tiene valor X', ¿sí? Y esta coordenada del origen, pues va a tener coordenada X, ¿no? Si están de acuerdo, entonces esta coordenada que está para acá, acá va a ser la coordenada
X. De tal manera que X es igual a ¿quién? A la componente Rx más X', ¿no? Que es la relación que tenemos aquí. Sí, sí estamos de acuerdo. Bueno, y a estas transformaciones que están aquí o a estas relaciones se les conoce como transformaciones, ¿no? Galileanas. Galileanas. ¿Sí están de acuerdo? Son las famosas transformaciones galileanas. Bueno, hay un hecho interesante aquí. Entonces, aquí se me olvidó poner que este es el sistema S' o el sistema móvil. Sistema laboratorio S y sistema móvil S'. ¿Cómo medimos el tiempo? Si estamos de acuerdo, entonces, como les comentaba, porque pues en aquella época no había un, un rayo láser, digamos, o un medio experimental para poder determinar con mucha precisión los tiempos. Entonces, se consideró entonces que los incrementos de tiempo en el sistema S, o sea, que delta de T, los deltas de T en el sistema S, eran idénticos o iguales a los incrementos o a los intervalos de tiempo en el sistema primario. Entonces, si nosotros medíamos un intervalo de tiempo en el sistema laboratorio, pues considerábamos que ese mismo intervalo de tiempo lo íbamos a medir en un sistema móvil que se moviera a velocidad constante. De tal manera entonces que podíamos suponer esta relación válida. Obviamente, pues nosotros ya sabemos por la teoría de la relatividad que esto no es cierto, pero pues esto se supo hasta por los años 1915, 20, que se propuso la teoría de la relatividad, y antes de ello, pues se consideraba que el tiempo era absoluto. ¿Y qué significa que el tiempo es absoluto? Entonces, que el T que se mide en el sistema fijo o móvil era igual al sistema que se mide en el sistema laboratorio. Entonces, los tiempos en el sistema móvil pues van a ser iguales a los tiempos en el sistema fijo o el sistema laboratorio. Pues ese era precisamente lo que se consideró que el tiempo era absoluto. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos, una vez que ya tenemos entonces la descripción, pues como que estaríamos tentados, ¿no? A empezar el curso de mecánica, pues a partir de las leyes de Newton, ¿sí? Pero pues como nosotros sabemos, pues hay ciertas dificultades para, para es, ciertas dificultades, digamos que Newton supuso que con el tiempo iban a quedar claras. Entonces, como veremos, entonces la Newton pues tiene sus tres leyes. La primera ley, la ley de la inercia, digamos, pues en realidad es la definición de lo que es un sistema de referencia inercial. La segunda ley, esa que todos conocemos de fuerza igual a masa por aceleración, pues no es más que la definición de fuerza. Y la tercera ley de Newton, aquella que decíamos que a toda acción le corresponde una reacción, etcétera, etcétera, pues no es más que la definición de masa. Entonces, pues vamos a considerar entonces que en realidad las leyes de Newton, pues no son más que las definiciones, ¿sí? De lo que es un sistema de referencia inercial, de lo que es la fuerza y de lo que es la masa, ¿sí? Y entonces por eso a esta sección le vamos a poner así, ¿no? Como preguntando, ¿no? Leyes de Newton, ¿sí? O sea, como serán o no serán, ¿no? Bueno, entonces para evitar, entonces, escribirlo directamente, como les comentaba, pues vamos a usar el punto de vista del profesor Enrique Yepes acerca de formular la mecánica, no en términos de las leyes de Newton, sino más bien entonces en términos de principios, ¿sí? Como habíamos quedado, ¿no? Y entonces, esto nos va a permitir de alguna manera, pues, definir una cantidad importantísima que es el, un sistema
de inercial de referencia, ¿sí? Para tenerlo de acuerdo a la primera ley de Newton. Y bien, vamos a poder definir entonces el, el nuestro momento lineal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, básicamente es por lo que nos va a permitir hacer esta formulación. Bueno, entonces permítame escribirlo. Entonces, permítame escribirlo y entonces aquí voy a poner principio 1. Y ahorita lo explico, ¿no? Principio 1. Sí, bueno, lo voy a leer, dice. Existen sistemas de referencia en los cuales toda partícula puntual aislada se mueve en una línea recta con rapidez constante. Si estamos de acuerdo, bueno, ¿qué va a significar eso entonces, no? ¿Qué va, va a consistir? Bueno, notamos lo primero, ¿no? Aquí aparece una nueva palabra, ¿no? Sí que es rapidez. Entonces nosotros habíamos hablado de velocidad. Entonces la velocidad es un vector y la magnitud de esa velocidad la vamos a considerar con rapidez. ¿Sí? Entonces la rapidez va a ser entonces la magnitud de la velocidad. Y entonces le hace falta la dirección. Y la dirección le está diciendo aquí que es una línea recta. Si estamos de acuerdo, entonces está completo. Entonces esta sería la velocidad. Y podemos decir que todos estos dos términos se refieren a una velocidad constante. Ok, entonces, ¿qué vamos a entender, perdón, nuevamente con rapidez? Que barre distancias iguales en tiempos iguales. Y además se va a mover en línea recta. ¿Sí? Y apareció nuevamente también el término partícula puntual. Entonces nosotros habíamos dicho que una partícula puntual era aquel sistema físico que quedaba totalmente determinado por las coordenadas en el espacio. Si estamos de acuerdo, eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ahorita discutimos qué significa esto de aislado. Si estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, esta parte, para que nuestro sistema físico esté, o nuestra, nuestro principio, este principio, quede reformulado en términos de la primera ley de Newton, entonces vamos a decir que esto en realidad es la definición de un sistema inercial de referencia. Entonces, vamos a decir entonces que este principio define, ¿no? Entonces, define el sistema inercial de referencia, que lo vamos a denotar como sistema inercial de referencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, este sistema, entonces, en este sistema, nosotros vamos a poder entonces definir, ¿no? Definir este, distancias y tiempos. Si estamos de acuerdo, porque tenemos que va a ser un sistema que se mueve con rapidez constante. Si estamos de acuerdo. Entonces, dentro de este sistema universal de referencia, nosotros tenemos una partícula y esa partícula vamos a decir que se va a mover, ¿sí? Con una velocidad constante.
Es decir, que va a barrer distancias iguales en tiempos iguales. Entonces yo voy a poder definir algunas escalas para medir tiempo y algunas otras escalas para definir longitud. Y entonces voy a sacar esa proporción y me voy a fijar que esa proporción va a ser constante, es decir, que se va a mover con velocidad constante. ¿Sí? Bueno, entonces, en este sistema de referencia, yo puedo tener alguna otra partícula y si ocupo que esa partícula está en un sistema inercial de referencia, entonces esa partícula también se va a mover con rapidez constante. Es decir, que también va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Y puedo medir esa rapidez en términos de mis escalas anteriormente definidas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, si nosotros derivamos estas relaciones que tenemos aquí, las derivo respecto del tiempo, ¿sí? Y considero, ¿no? Que esta R de X, pues es U por T más X', que Y es igual a Y' y que Z es igual a Z'. Cuando yo derive estas cantidades respecto del tiempo, entonces, ¿qué voy a tener? Que X punto es igual a U más X punto prima, que Y punto es igual a Y punto prima y que Z punto es igual a Z punto prima. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo estoy en un sistema móvil, ¿sí? Y estas velocidades van a estar definidas en un sistema inercial de referencia, ¿sí? Para las Y no hay problema, ¿no? Por la velocidad que mide mi sistema laboratorio, pues va a ser la misma velocidad que se mide en el sistema móvil. La velocidad en el eje Z que mida en mi sistema laboratorio, pues va a ser la misma velocidad que se mueve en el sistema primado o en el sistema móvil. Aquí voy a tener exactamente lo mismo, ¿no? Si esta velocidad la mide mi sistema laboratorio y esta velocidad es constante, si estamos de acuerdo, es constante, y esta también es constante, pues ¿qué esperaría? Que mi sistema primado también fuera constante. Y entonces, si mi sistema primero, la velocidad que yo voy a medir en el sistema primado también es constante, entonces también puedo utilizar los mismos aparatos de medición que utilicé para medir coordenada y tiempo en mi sistema laboratorio, también los puedo utilizar en mi sistema móvil. De tal manera entonces que comprobamos esta hipótesis de que el tiempo es absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mismo tiempo que yo mida en mi sistema laboratorio, en mi sistema fijo, pues va a ser el mismo tiempo que yo mida en mi sistema móvil. Si estamos de acuerdo, entonces, pues ya tengo una manera entonces de medirlo, ¿no? En términos o mi principio o mi sistema inercial de referencia, pues me permitió medir los tiempos en los sistemas de referencia móvil o en el sistema de referencia fijo. Si estamos de acuerdo. Y puedo ir todavía aún más, si estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si volvemos a derivar esta relación, porque esta es constante, entonces su derivada va a ser cero y voy a tener entonces que x dos puntos es igual a x' dos puntos y y dos puntos es igual a y' dos puntos y z dos puntos es igual a z' dos puntos. Y de estas relaciones que tengo, que r dos puntos es igual a r' dos puntos. Es decir, que las aceleraciones en los sistemas fijo y móvil van a ser las mismas. Aquí estaríamos tentados en multiplicar por la masa, si estamos de acuerdo, ¿no? Si multiplicamos por la masa esta cantidad y esta, pues entonces tendríamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría? Que la segunda ley de Newton es válida tanto en el sistema fijo como en el sistema móvil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues llegamos a este principio de relatividad de Galileo, ¿no? Que nos dice que las leyes, fíjense, que describen el comportamiento de la naturaleza tienen la misma forma en todos los sistemas de observación.
Entonces podríamos concluir que las leyes que describen la dinámica de una partícula tienen la misma forma en todos los sistemas inerciales de referencia. Si estamos de acuerdo, bueno, pero vamos entonces a discutirlo o vamos a agregar un principio más para poder explicarlo de otra manera y no así tan directamente. ¿Sí? Entonces, permítame describir el principio 2. Entonces, aquí tengo el principio 2. Permítame describirlo, ¿no? Sí, bueno, entonces el principio 2 nos diría, noten lo siguiente, ¿no? En un sistema inercial de referencia. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a aplicar el principio 2 cuando yo haya, o después de tener definido mi sistema inercial de referencia que se trata en el principio número 1. ¿Sí? Entonces dice así, en un sistema inercial de referencia, dos partículas aisladas que solo interactúan entre sí, van a existir dos escalares M1 y M2 de tal manera que siempre puede construirse un vector constante definido por esta cantidad que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta cosa que está aquí, este P, se llama momento lineal. ¿Y cómo se define el momento lineal en general? Entonces, P se define como la masa por la velocidad, que son estos términos y estos términos. Entonces, este correspondería al momento de la partícula 1 y este correspondería al momento de la partícula 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pero aquí hay algo más importante. ¿Sí? Ya construimos este vector que es constante. Pero ¿cuándo va a ser constante? ¿Sí? Cuando las partículas estén aisladas, si estamos de acuerdo. ¿Y qué significa eso de aislado? Pues cuando no se les esté aplicando fuerza alguna sobre ellas. Si estamos de acuerdo, entonces por eso dice que solo interactúan entre sí, pero no hay un agente externo que actúe sobre ellas. Entonces, pues ahí tenemos una cosa importantísima, ¿no? Que qué significa que cuando no hay ese agente externo o esa fuerza, entonces siempre vamos a tener o siempre vamos a poder construir un vector con momento lineal constante. ¿Sí se dan cuenta? Eso es importantísimo, ¿no? Y entonces vamos a suponer entonces que la masa no cambia. Entonces, si el momento es constante, ¿sí? El momento es constante, la masa es constante, entonces, ¿cómo va a ser la velocidad? Pues va a ser constante, ¿sí? Y porque es un vector, entonces constante significa que no va a cambiar de dirección, que siempre se va a mover en línea recta y su magnitud o su rapidez va a ser constante. Es decir, que va a barrer, va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí se dan cuenta que como que todo concuerda, ¿no? Sí, si están de acuerdo, todo concuerda. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a definir
ese agente externo. ¿Sí estamos de acuerdo? O cómo vamos a definir la fuerza en un sistema inercial de referencia. ¿Sí están de acuerdo entonces? Y entonces vamos a decir entonces, pues sí, o nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo definimos la fuerza, no? Entonces, ¿cómo definimos la fuerza? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo definimos la fuerza, no? Entonces vamos a decir entonces, o el agente externo, en un sistema obviamente de un sistema inercial de referencia. Entonces vamos a decir que la fuerza se debe definir como la derivada del momento o simplemente como P punto. Si estamos de acuerdo, ¿no? La derivada del momento. Y entonces observen lo siguiente, que si la masa es constante, entonces ¿qué tenemos? Que la fuerza es simplemente AM por du en dt, y esto es m por r Mickey Mouse, ¿no? ¿Y qué es esto? Por la segunda ley de Newton. Entonces, por eso es que les decía que la segunda ley de Newton en realidad no es ley, sino es la definición de la fuerza. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces, eh, obtenemos algo aquí, muy importante, ¿sí? Observe también lo siguiente, que si la velocidad es constante, fíjense, la masa constante, la velocidad constante, entonces este término es constante. ¿Y cuánto vale la derivada de una constante? Pues cero. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la fuerza es igual a cero. Si estamos de acuerdo. Y entonces, si la velocidad es constante, entonces el principio, ¿no? Que tenemos anteriormente nos va a garantizar que la fuerza es cero. Si estamos de acuerdo. Y si la fuerza es cero, entonces la partícula se va a mover en línea recta con una rapidez constante. Y si la fuerza o si la partícula no se mueve en línea recta o su rapidez no es constante, entonces significa que hay que sobre ella está actuando una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Y obviamente si nosotros nos acordamos de la transformación que teníamos aquí, ¿sí? Y multiplicamos por la masa, fíjense que R dos puntos es igual a la masa con R dos puntos primado. Entonces, ¿qué tengo? Que la fuerza es igual a la fuerza en el sistema primado. Es decir, que las leyes de la física son los mismos en todos los sistemas de referencia inercial. ¿Y eso con qué se relaciona? Con la definición del principio de relatividad de Galileano. Entonces, pues regresamos, ¿no? Y vemos que nuestros principios físicos pues están de acuerdo a el principio de relatividad de Galileo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya tengo definido o relacionado, ¿no? Mi sistema inercial de referencia, ¿sí? Que, que es está relacionado con la primera ley de Newton, obviamente, y con mi principio número uno. Que mi definición de fuerza está relacionada con la segunda ley de Newton, ¿sí? Y me hace falta cómo relacionarlo con la tercera ley de Newton, ¿no? Sí, para que quede completo, ¿no? Porque ya definí la fuerza, pero no he definido lo que es la masa. Entonces vamos a considerar entonces el principio 2, ¿no? Sí, esta relación que tenemos aquí del principio 2, ¿sí? Entonces voy a considerar entonces que M1 por U1 más M2 por U2 es igual al momento y este es igual a una constante cuando mi sistema esté aislado, ¿sí? Cuando no tenga un agente externo sobre él. Entonces, si esto es constante, cuando lo derive respecto del tiempo, entonces voy a tener que es M1 D en D1 de T, si estamos de acuerdo, más M2 por D en D2 en DT es igual a 0. ¿Y quién es esto? Por la aceleración 1, ¿no? Más M2 por la aceleración 2. Entonces, si estos sistemas están interactuando entre sí, entonces yo puedo decir entonces,
¿sí? Que esta masa por aceleración va a ser la fuerza que siente la partícula 1 respecto de la 2 y esta va a ser la fuerza que siente la partícula 2 que interactúa respecto de la 1. De tal manera entonces que puedo escribir que F de 1, 2 más F de 2, 1 es igual a 0. O no, si despejo una de ellas, que F de 1, 2 es igual a menos F de 2, 1. ¿Y qué es esto, compañeros? Pues es precisamente la tercera ley de Newton, ¿no? Que dice que a toda acción le corresponde una reacción de la misma intensidad si le tomamos la magnitud, pero de direcciones contrarias, ¿sí? Y entonces, esta cosa que está aquí es la tercera ley de Newton. Si estamos de acuerdo. La tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, con esta relación que tenemos aquí, compañeros, con esta relación que tenemos aquí, nosotros podemos despejar la masa 1, por ejemplo, ¿no? Que sería, permítanme aquí, que sería A2 entre A1 por la masa 2. Y entonces, si yo defino una masa patrón, ¿no? Si estamos de acuerdo, una masa patrón, si yo conozco esta relación de las aceleraciones, pues puedo definir entonces cuál va a ser mi masa 1. Entonces, la tercera ley de Newton es en realidad entonces la definición de las masas. Si estamos de acuerdo, entonces, pues ya lo cerramos, ¿no? Si estamos de acuerdo. Y ahora, ¿cómo entonces relaciono mi masa o mis fuerzas? Si estamos de acuerdo, con la dinámica o cómo vamos entonces a construir la dinámica, ¿no? Ya no en términos de entre comillas, una ley de Newton, ¿no? Sino vamos a tener que utilizar otro principio, ¿sí? Que incluya no solamente fuerzas de interacción, sino fuerzas de otro tipo de fuente. Entonces ahorita lo explico, no sobre fuente. Entonces vamos a definir entonces el principio 3. Permítanme escribirlo. Entonces voy a escribir el principio 3, ¿no? El principio 3.
¿sí? Bueno, entonces dice el principio 3, que en un sistema inercial de referencia, la fuerza que actúa sobre una partícula siempre tendrá el mismo significado y la misma interpretación. Entonces, ¿qué entendemos con esto del mismo significado y la interpretación? ¿Sí? Que está unívocamente determinada, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer entonces que la fuerza es netamente electromagnética. Entonces, si en un sistema de referencia es electromagnética, en otro sistema móvil que se esté moviendo con velocidad constante, en otro sistema inercial de referencia, también va a ser una fuerza electromagnética, ¿sí? Aunque pueda suceder, ¿no? Como se verá más adelante en otros cursos, que si en un sistema de referencia tengo un campo eléctrico o un magnético, en otro sistema de referencia móvil puede que se puede eliminar el campo eléctrico o el campo magnético, pero va a seguir teniendo la misma naturaleza, va a ser una fuerza electromagnética, ¿sí? Entonces, eso queda claro. Entonces, no va a significar una cosa en un sistema de referencia y va a tener otro significado físico distinto en otro sistema de referencia. Eso no sucede, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí con la correspondencia con los hechos observables de sus vecindades? Entonces quiere decir que, pues puede que esa partícula esté inmersa en un campo, ¿sí? Puede ser un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitacional, ¿sí? Y entonces, obviamente, entonces, esa vecindad, pues va a definir una interacción sobre la partícula. Y entonces, pues eso va a afectar o se va a manifestar a través de una fuerza que va a actuar sobre la partícula, ¿sí? Entonces eso se refiere con los observables en su vecindad. Las propiedades de los observables de la partícula, ¿a qué se refiere? Pues vamos a suponer que la partícula tenga carga. Entonces, si tiene carga, entonces obviamente pues va a ser una propiedad observable de la partícula. O bien, si esa partícula tiene un momento dipolar eléctrico, pues entonces también va a manifestarse a través de una fuerza, ¿sí? Y lo mismo, si es una partícula cargada, pues va a ser una interacción. Si estamos con una fuerza de tipo eléctrico, ¿no? Si tiene masa, pues puede ser una interacción gravitacional. ¿Sí estamos de acuerdo? Y además algo muy interesante, ¿no? Entonces nos está diciendo que nuestra fuerza, pues puede depender de la posición, de la velocidad y del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en general, ¿sí? Ya para concluir, este principio nos dice entonces que la fuerza va a ser entonces una función, en primer lugar, de la coordenada, ¿sí? Ay, perdón, ando poniendo aquí otras cosas, perdón aquí. Pues va a depender de la coordenada, va a depender de su velocidad, ¿sí? Va a depender entonces de un campo alfa, de una propiedad de la partícula, etcétera, etcétera, y va a depender explícitamente del tiempo. Eso es lo que me dice mi principio. Entonces, cuando ocupe estas dos que depende de la posición y de la velocidad, entonces va a estar relacionado entonces con una cosa que veremos la siguiente clase, que es un potencial generalizado, ¿sí? Cuando depende de la posición y la velocidad, o de la velocidad, se llama potencial generalizado. Cuando depende de la posición, se llama un potencial escalar, que es lo que generalmente vamos a ocupar, ¿sí? Y puede también que dependa del tiempo, ¿sí? Entonces eso se incluye también en un potencial generalizado. Si estamos de acuerdo, entonces esa es la idea, ¿no? Pero lo que notamos de manera importante es que independientemente del origen de la fuerza, pues nosotros vamos a tener que resolver una ecuación diferencial, si estamos de acuerdo, para obtener la dinámica, ¿no? Y esta ecuación diferencial la vamos a escribir de la siguiente forma, ¿no? Una F que depende de la coordenada, de la velocidad, de las fronteras, de las propiedades de la partícula y tal vez del tiempo, es igual a la masa de la partícula
por la segunda derivada del vector de posición respecto del tiempo. Y entonces, esta es la ecuación diferencial que debemos resolver para describir nuestra dinámica. Entonces, pues aquí vamos a tener muchos casos de fuerzas, ¿no? Como es la fuerza gravitacional, la fuerza de un resorte y la fuerza de atracción, ¿no? De Coulomb, que es la de los planetas. Entonces vamos a resolver esas tres fuerzas nada más, ¿no? Y obviamente, pues las ecuaciones asociadas a este tipo de fuerzas, pues vamos a considerar así por muy difícil para este curso, claro, que va a ser una aceleración constante o una fuerza constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues esa es básicamente entonces la idea. Entonces, pues yo les agradezco su atención. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, pues háganmelo saber por el chat y yo al rato subo las notas y también échenle un ojito, ¿no? Pues les agradezco su atención, compañeros, ¿no? Les mando un abrazo y nos vemos entonces mañana por allá por la escuela. Muchas gracias, les mando un abrazo. Muchas gracias.